¿Qué tal? Muy buenos días a todos en México y en las Américas y muy buenas tardes en España. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar transmitiendo este webinario para Iron Forex. Perdón por la voz. Así ha estado. Algunos le dicen ¿cómo se llama? Gripa estacional o alergia estacional. De alguna manera, de pronto, por más que se quiere escapar uno de la gripilla, lo agarra a uno. Bienvenidos todos, Francisco, allá en la bella España, señor Ala Madrid. Aquí estamos, Héctor, allá en la bella Guadalajara, e Isaac, buenos días. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Espero que se esté escuchando bien porque veo aquí algunos avisos de la compu, por andar moviendo cables. Este, Bienvenidos todos, colegas traders. Esto se pone bueno y cada vez mejor. También se está conectando un Samsung SM. Bienvenido, y a todos los participantes anónimos. Ayer tuvimos un pequeño temblorcito en la Ciudad de México, 2.5. Nada más, apenas se sintió. Lo curioso es que ha habido muchos micro sismos en la ciudad, de los que no hay alarma, nada más de pronto sientes que se empieza a mover todo. Entonces, bueno, así como hay sismos, en algunos lugares también los hay en los mercados financieros. Estos son los que vamos a aprovechar y estábamos viendo la composición de los activos sobre de los cuales vamos a estar, digamos, trabajando. Se trata de conocer las características de dichos activos para saberlos trabajar. Y por supuesto, esto eh, va todavía mucho más allá de los, las características que vamos a ver el día de hoy, porque estamos hablando también de las criptomonedas, que viene siendo una parte, una fracción de Forex, eh, los cuales tienen características diferentes. No vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver las características mayores en cuanto a liquidez. Eso es un punto central en los cuatro mercados, ¿ok? En el de acciones, en el de futuros, en el de Forex y en el de criptos. La liquidez del activo va a determinar qué tan fácil es manipular o mover su precio. Podríamos decir, oye, Carl, yo como trader independiente, con un cierto capital, puedo mover el precio de una cripto cuyo precio está en 0.000000123. Sí, porque no tiene liquidez. O sea, ahí sí, para que veas, no hay nada de liquidez. El detalle es que se necesita de un mayor número de participantes en esa cripto específica, y estamos hablando que existen más de 3,000 criptos. Necesitas más participantes que muevan el precio de esa cripto en particular. Entonces, eh, necesitamos buscar activos que sean eventualmente atractivos.
para un determinado número de participantes, sí. El mercado cripto no es un mercado exclusivo de traders jóvenes. Los bancos centrales participan en cripto, por supuesto. Los bancos independientes, las empresas, y no necesariamente en la compraventa per se del activo en sí mismo, sino también de activos tipo CFDs o los actuales ETFs de Bitcoin o de Ethereum o de otras criptomonedas. Entonces, estamos hablando de Liz. Maite, bienvenida. Estamos hablando de la composición de una moneda frente a la otra y eso es lo que nos da el precio. La moneda base es la moneda de la izquierda y eso también aplica en criptos, y la moneda de cotización es la de la derecha. Esto quiere decir que cuánto necesitas de la moneda de la derecha para comprar una unidad de la moneda de la izquierda, y eso te da el precio. Me voy a ir a lo que viene siendo el primer grupo de paridades, a las que vamos a llamar las mayores. Son las más líquidas. O sea, si el mercado Forex es el mercado más líquido del mundo, la cantidad de capital que se va en los movimientos del eurodólar es impresionante. Y de ahí se va a otras 7 paridades, las que aparecen aquí en pantalla, con su respectivo nombre. Estas paridades son las que tienen la mayor liquidez, son las más estables. Entonces, como yo les decía, y bienvenida a la familia Flores Matías, Mago, estas paridades son las más usadas porque son las más estables. No quiere decir que no se muevan, sí se mueven, pero son las más difíciles de manipular. O sea, si la Reserva Federal de Estados Unidos quisiera hacer una compra o venta enorme en alguna de estas paridades, puede mover el precio, pero lo hace de forma más sutil porque se requieren enormes cantidades de dinero para poder mover el precio. Estas paridades yo las comparo con lo que vendría siendo un portaaviones o un buque tanquero gigante, ¿no? Que requiere enormes cantidades de combustible para moverse. Para dar la vuelta, esas cosas hasta se inclinan, ¿no? De la fuerza que se requiere para que pueda girar igualito. Son muy líquidas. Estamos hablando dentro de sus características que el 80% del volumen de operación diaria en Forex se va en estas paridades. Entonces, aquí de lo que podemos hablar es de un círculo virtuoso, porque son muy líquidas, se mueven poco, tienen mucha estabilidad y se vuelven muy atractivas para las grandes inversiones. Porque si yo tengo un fondo de 100 millones de dólares y busco un movimiento en el que yo pueda producir al día, vamos a decir,
$1 millón. Buscaré probablemente una de estas paridades. Con que haga un pequeño movimiento, ya tengo el $1 millón y me retiro. Decía yo el otro día, oye, Walmart es la empresa más rápida del mundo en hacer $1 millón y lo hace en 39 segundos. Amazon lo hace en 43 segundos. Alguna entidad como la Reserva Federal de Estados Unidos lo puede hacer en 10 segundos. Con $100 millones produce el 1%, 1 millón, en un pequeño movimiento aprovechado por el mercado. Entonces, no tienen movimientos, pueden ser fuertes, pero no tan abruptos o tan fuertes como puede suceder con activos de baja liquidez. Son menos susceptibles a la manipulación y por eso tienen menor spread. ¿Qué quiere decir esto? El spread viene siendo el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Las entidades financieras como los brokers usan el spread como la medida para calcular la comisión que cobran. Entonces, podríamos decir, oye, el eurodólar en general es el activo que menor spread tiene. Podríamos decir que sí. Como pueden observar en un gráfico, el spread está cambiando constantemente de tamaño dependiendo del volumen que se está operando. A mayor volumen, menor spread. Si gustan anotarlo, esto es una máxima de trading. A mayor volumen, menor spread. Entonces, hay momentos en los que el spread del eurodólar parece que llega a cero, o llega a cero, ¿no? Porque el volumen aumentó enormemente. Hagan el experimento entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México, que es la hora del rollover, que vendría siendo las 12 de la noche en España, las 12 de la medianoche, donde de pronto el spread se hace enorme, ¿no? Porque el volumen disminuye enormemente por la hora del rollover y después se va achicando conforme van entrando los mercados del día siguiente. Entonces, también esta es una de las razones por las que se hace este círculo virtuoso, porque viene siendo el activo que a la entidad que está operando le cuesta menos, ya sea un banco central, un banco o un trader independiente. El spread hace que te cueste menos operar el eurodólar. Entonces, ¿en qué te ayuda? Es más estable, da menos sorpresas, te cuesta menos. Y eso lo que quiere decir es que en menor tiempo, entre comillas, te puede colocar en la zona de break-even o en la zona de utilidad. Que no con tanta volatilidad vale la pena tocar el tema de volatilidad, cuya definición viene siendo la velocidad con la que se mueve el precio. Y tenemos dos tipos de volatilidades: la volatilidad lateral, donde se mueve muy rápido pero dentro de un rango, o la volatilidad direccional,
que es la velocidad con la que se mueve, ya sea de forma alcista o bajista, y que será el tipo de movimiento que nosotros aprovechemos como traders para generar capital, como una fábrica de dinero, ¿no? Entonces, estas paridades, las mayores, si gustan sacarle foto o avísenme y acuérdenme que les pueda mandar esta presentación por WhatsApp a las personas que no me hayan mandado su número, lo pueden poner en la sección de preguntas y respuestas. Yo les saco foto y se los mando durante el día para que lo puedan tener como material de referencia. El euro, el dólar yen. ¿Qué es algo que podemos ver a futuro? Esto va a cambiar, aun cuando tradicionalmente estas sean las mayores. Una paridad que veo galopando, no con tantos cambios, pero galopando hacia de las exóticas a las menores y de las menores a las mayores, es el dólar yuan chino. Va a aumentar el volumen de esa paridad, no hay menor duda. Y en algún momento va a llegar a ser una mayor. Va a competir con el dólar yen, muy probablemente. Eh, pero imagínense el volumen que maneja la paridad dólar-yen para que esté ubicada en el segundo puesto de las mayores. Y de ahí la libra esterlina, el suizi o el dólar franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano frente al dólar y el dólar neozelandés frente al dólar. ¿Cómo vamos a poder detectar una mayor? Los brokers en la plataforma van a tener esta subdivisión. Déjenme, se los muestro por lo pronto en el MetaTrader. Y para que ustedes puedan hacer esta diferenciación. Voy a cambiar de pantalla. Miren, aquí tienen ustedes las paridades o los instrumentos donde también hay índices, hay precios de petróleo, hay otros activos, metales que podemos utilizar. Perdón, en Forex. Aquí el MetaTrader no tiene la diferenciación. En la plataforma de Iron Forex sí. Entonces, a veces colocan más activos que entran como si fueran mayores. Generalmente va a ser la moneda de una superpotencia frente a la moneda de otra potencia. Monedas de mucha estabilidad. Y las tradicionales son las que les acabo de mostrar. Tú puedes activar dentro de todo el abanico o buffet de activos de Forex, el que tú quieras, con un doble clic. Yo aquí estoy activando al dólar neozelandés frente al dólar canadiense, pero este entraría más bien dentro del rubro de las menores. Entonces vamos a ver cuáles son las menores. Las menores vienen siendo, para empezar, lo que se conocen como las cruces. Después del tratado Bretton Woods, donde el dólar entró como la moneda referente de valor frente a otras monedas,
se llamaron cruces a aquellas paridades donde no interviene el dólar, como estas que tenemos en pantalla. El euro frente al yen, por ejemplo, es la más fuerte de las cruces. ¿Y por qué se llaman cruces? Porque antiguamente tenías que cruzar el valor a dólar para después determinar cuántos yens necesitas por cada euro. Um, Ahora, el dólar frente a la corona noruega, o en este caso, el dólar neozelandés frente al dólar canadiense, son menores. ¿Cómo puedo yo definir que sea una menor? Porque estás hablando de una superpotencia o potencia económica, la moneda de ese país, frente a un país desarrollado. Entonces, por esas mismas características, todavía es una paridad que goza de cierta estabilidad. ¿Qué características tiene? Aquí se va otro 10% de la liquidez. Pues imagínense, 90% de la liquidez operativa diaria de Forex se va en las mayores y las menores. No te deja prácticamente liquidez para las exóticas. Y para los que tenemos, digamos, vivimos en un país, y se vale decirlo de forma directa, en vías de desarrollo, en automático convierta tu paridad dólar-peso mexicano, en este caso, en una exótica. Entonces hay que conocer las características de la exótica para operarlo y que no te agarre con sorpresas. Para empezar, las menores tienen un spread mayor. Voy a poner un ejemplo. Pero nuevamente, perdón por mi voz. Si yo compro un lote estándar de un euro dólar, me va a costar $3. Si yo compro un lote estándar de el dólar americano frente a la corona noruega, me va a costar $10. Entonces, la distancia para llegar al break-even o a la zona de utilidad es más larga, pero tiene una ventaja, que como tiene menor liquidez, es más volátil y los movimientos pueden ser más rápidos. Entonces, esto es algo que nos puede sorprender. O sea, hasta, por ejemplo, si yo compro una posición estándar, un lote estándar en el dólar peso, me va a costar $25. Pero de pronto puede tener tal nivel de volatilidad direccional que no acabo de colocar la posición y ya estoy en la zona de utilidad. Sí, pero tan rápido llega a la zona de utilidad también puede irse en sentido contrario. Las menores son como un barco acorazado. O sea, ya no es ese transatlántico tan difícil de mover, sigue siendo un barco muy grande, pesado, no se mueve tan fácilmente, requiere menor cantidad de combustible y eso la hace, vamos a decir, un poco más insegura en cuestión de estabilidad y hace que el spread sea mayor. Entonces, con ello el broker se cubre de cobra más porque dice aquí el golpe que puede recibir es un poco más fuerte. Entonces, por eso tienen un mayor spread, que tienen menor liquidez y es un poco más susceptible a la manipulación. Ahora, las exóticas.
estás hablando de unas 500, 600 paridades. O sea, el grueso de todas las paridades comparte una liquidez muy pequeña, casi nula. El otro 10% de la operación diaria del mercado lo vas a poder distinguir fácilmente. Vas a tener una moneda de una superpotencia, potencia o país desarrollado frente a la moneda de un país en vías de desarrollo. La fortaleza y la debilidad de cada moneda no tiene mucho que ver con el movimiento. Voy a decir por qué. Porque eso ya va contenido en el precio. O sea, la diferencia entre el poder del dólar frente al peso mexicano se ve porque son cerca de 20 pesos por un dólar. Ahora, la diferencia, o sea, el cambio del precio depende de miles de factores. Esta presentación va a quedar grabada en la página de Iron Forex, en el canal de YouTube de Iron Forex. Lo que voy a decir a continuación, por favor, tomen nota. Suena complejo, es de alto contenido, pero si pueden anotarlo, pueden repasar, porque tiene todo que ver con análisis fundamental. Y ahí va. Toda la situación sociopolítica, económica de cada uno de los países cuyas monedas están contenidas en una paridad está contenido en el precio. O sea, toda la situación sociopolítica económica de los Estados Unidos está contenida en el dólar. Toda la situación sociopolítica económica de México está contenida en el peso. Cuando juntas las monedas, cuando pones a una frente a la otra, estás poniendo toda la situación sociopolítica económica de Estados Unidos frente a toda la situación sociopolítica económica de México. Los cambios sociopolíticos económicos y los anuncios económicos son los que van haciendo que vaya cambiando el precio y el valor entre uno y otro. El que el dólar sea más fuerte que el peso ya está contenido en el precio, es 20-1. Pero los cambios en el precio dependerán en gran medida de la situación sociopolítica económica de cada uno de los países. Se espera gran volatilidad en el dólar entre octubre y noviembre, sí. Es la razón por la que eventualmente se van a fortalecer las criptomonedas en octubre, sí, porque va a haber inestabilidad sociopolítica, económica en Estados Unidos, sí, y eso impacta a todas las paridades en el mundo. Hasta de quién gane, ¿no? Si Trump o Kamala Harris. Y Kamala Harris parece como proyectil, porque se está ganando a todas las facciones y grupos que hasta cierto punto no son tan protegidos o tan bien apoyados por Trump, especialmente el grupo de las damas y el grupo latino o el grupo de todas las etnias que pueda haber en Estados Unidos. Entonces, tiene Kamala Harris altas probabilidades de ganar, sí, pero Trump también.
Entonces, vamos a ver qué sucede. Y eso va a mover. Todos podemos hacer nuestros pronósticos. El que alguien en investing.com diga, el dólar se va a fortalecer si gana Trump, pues es que Trump es más bélico que Kamala Harris. Entonces, si hay confrontación militar, se echa a andar la maquinaria militar de Estados Unidos y eso hace que la economía suba. Pero, por otro lado, tienes el monstruo de la inflación, que no sabemos si está controlado. Estados Unidos se vio, Jerome Powell dijo, sí, bajamos 5.5 el interés. Bien. Y ahora se está viendo cómo está reaccionando la inflación. Si la inflación se mantiene estable, pues la moneda es fuerte. Si empieza a subir fuerte, a lo mejor Jerome Powell dice, hay que creer, siempre no, y hay que subirle tantito. Y eso, por supuesto, va a generar todavía más desconfianza en el dólar. Entonces, el dólar se puede debilitar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tiene sus ventajas operar con monedas exóticas, sí, pero requieren mayor monitoreo, mayor atención. En todo el sistema de trading que yo propongo, por price action y por canales que vamos a estar viendo en los próximos webinarios, siempre busco la forma en la que en el momento en el que el mercado te comienza a favorecer, tú blindes la posición lo antes posible, sobre todo por price action. Y que si el mercado nos sigue favoreciendo, protejamos mínimos de utilidad. En términos generales, operando una mayor no requiere un movimiento muy rápido. O sea, los cambios no son tan rápidos. En una menor sí requiere mayor agilidad y en una exótica, por supuesto. O sea, si yo tengo una vela verde de reacción en el dólar peso, yo en lo personal, y es lo que les sugiero, si tengo una vela de continuidad, blindo de inmediato. A lo mejor hasta me voy, si estoy trabajando con la vela de temporalidad de un día, me voy a las de 4 horas para ver la composición de velas dentro de la de un día para eventualmente buscar la protección antes todavía que haya cerrado la vela de un día. Porque los movimientos pueden ser más rápidos. Entonces, nos puede colocar más rápidamente en la zona de utilidad, sí, pero también nos puede sacar más rápido de ella. Entonces requiere mayor agilidad operativa. Ahora, si yo no me protejo psicológicamente hablando, me puede producir mayor estrés una menor que una mayor o una exótica que las otras dos por los cambios que puede tener. Ahora, si yo en cualquiera de estos territorios, incluido el territorio cripto, yo ya me he blindado y me he protegido, no pasa nada. ¿Me explico? Lo peor que puede pasar es que me saquen cero si yo ya subí el stop loss o ya tengo protegida una pequeña utilidad. Eh, para el scalping, esto es algo que también hay que tomar en consideración. Scalping quiere decir
aquellos traders que operan gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, durante unas 2 o 3 horas por la mañana, generalmente en la hora de más volatilidad, que vendría siendo entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana. Los movimientos eventuales que puedas tener por las características de liquidez de las que hemos hablado. Un activo como el eurodólar cada movimiento es de menor pipaje, o sea, son menos pips los que se mueven por el volumen de liquidez que tiene, que los pips que se puede mover una menor o una exótica. Podríamos decir que los índices podían entrar dentro de la característica exótica. Yo en lo personal diría que sí, porque tienen alta volatilidad, especialmente el Nasdaq. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un scalper? Va a buscar activos de alta volatilidad. René, bienvenido. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que esto te va a ayudar, dependiendo de tu operativa, a poder elegir más fácilmente el activo con el que vas a trabajar, y por eso he generado 3 bloques en la parte introductoria a Forex. O sea, si yo necesito que a través de movimientos breves cubra un mayor número de pips, voy a buscar activos de mayor volatilidad. Entonces, muy probablemente voy a buscar una exótica. Y esto requiere un cierto estudio y preparación. Sí, de entrada, observemos nuevamente los 5 consejos de conservación y protección del capital. Practican demo para empezar. Gestiona tu riesgo a través del stop loss y tenlo siempre controlado. Baja el apalancamiento, porque sobre todo cuando empezamos, tu riesgo es directamente proporcional al apalancamiento que usas. No arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo. Y no coloques muchas posiciones al mismo tiempo. Ahora, si yo tengo una gran voluntad por operar en real, mi recomendación es no lo hagas hasta que tu expectativa de trading sea positiva en demo. O sea, que por lo menos en 10 posiciones en demo, tú muestres que el promedio de esas 10 posiciones te generó utilidad. Y nunca operes ya en real sin antes haber probado el activo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo deseo operar el dólar peso, voy a mostrar primero a mí, no a otros, a mí, que soy rentable en el dólar peso. Y voy a colocar por lo menos 10 posiciones en demo en el dólar peso, en diferentes temporalidades, dependiendo de si estoy operando en el rubro scalper o en el rubro day trader con gráficos de 30 minutos, de 1 hora, en el rubro del swing trader en gráficos de 4 horas o de un día, o en el rubro de inversionista en gráficos de un día, una semana o un mes. Claro que con gráficos más lentos esta comprobación lleva más tiempo, pero la técnica es lo que importa. Puedo yo en demo utilizar gráficos más rápidos, mostrar que soy rentable y esa misma técnica pasarlo a gráficos más lentos, si se puede. Y una vez que compruebo esa rentabilidad, buscaré empezar con una cuenta micro para subirla a una cuenta mini y después una cuenta estándar
e ir aumentando el tamaño de la cuenta y las posiciones dependiendo del éxito que vaya teniendo. Entonces, no sería sabio de mi parte tradear en real, en el dólar peso, sin haberlo probado antes. Yo sé que las condiciones sociopolíticas, económicas o las situaciones geopolíticas del mundo cambian y estos cambios van generando volatilidad, pero lo importante es que tu técnica funcione independiente de estos cambios para que los puedas aprovechar en condiciones similares. Entonces, esto es muy importante porque hay elementos a tomar en consideración de entrada. De las monedas que vaya yo a operar, sea en mayores, menores, exóticas, previo a la colocación de la posición, tengo que saber con exactitud las fechas en las que va a haber anuncios de política monetaria del Banco Central de ese país. Eso es fácil cuando estás hablando de las mayores, porque esa información la consigues fácilmente en Internet. Créanme, no hay cosa peor que meter una posición donde las condiciones están calculadas, pero donde no te fijaste que al día siguiente iba a haber un anuncio de política monetaria de alguno de sus bancos centrales y el movimiento se fue exactamente en sentido contrario. Justo antes de que pudieras blindar la posición, se cae y te saca con tu stop loss puesto al máximo, donde lo tenías puesto, que equivale al 1% del total de tu capital. Entonces, es una pérdida que no debía haber ocurrido porque no hicimos nuestra tarea. Entonces, ten muy presente los anuncios económicos que vienen hacia adelante, porque van a mover el mercado. Y como recomendación, tú haces tu estudio y ves las probabilidades que tiene un determinado anuncio de moverse en una cierta dirección. Entonces, les voy a platicar de una condición que es altamente lucrativa y que yo considero en lo personal que es la forma adecuada de aprovechar los anuncios económicos. Yo detecto una tendencia en el dólar peso, a la alza. Coloco una posición en largo, el mercado se mueve en esa dirección y yo blindo la posición en cero. O sea, voy ganando $20, pero si el precio se regresa, me saca en cero. Pero estoy esperando un anuncio económico donde muy probablemente el dólar se va a fortalecer y eso va a catapultar todavía más mi utilidad. Y yo ya estoy en la situación donde no tengo nada que perder. Por la pura volatilidad lateral, estoy consciente de que sí me puede sacar en cero y no importa. Pero si el mercado reacciona en sentido favorable a mi posición, puedo ganar 2 a 3 a 4 a 5 a 10 veces más. Yo arriesgué y voy a tener una posición muy altamente lucrativa. ¿Ok? Eh, les voy a platicar también, esto lo vamos a ver en detalle el martes de la próxima semana cuando veamos análisis fundamental y el jueves vamos a profundizar el análisis técnico. En cuestión de análisis fundamental, vamos a poder observar que cuando Estados Unidos, y esto lo pueden ver todos los días,
da sus anuncios económicos, da como entre 10 a 15 anuncios al mismo tiempo. Es impresionante. O sea, a las 7:30 de la mañana tienes como 10 o 15 anuncios de Estados Unidos, algunos favorables y otros en contra. Ya sé que el mercado haga esto. Entonces, aun cuando hay un anuncio de política monetaria, en lugar de moverse en una sola dirección, se mueve muy lateral, que es una forma en la que la Reserva Federal de Estados Unidos se protege de no generar alta volatilidad en los mercados que pueda ser perjudicial para la economía de Estados Unidos. Ahora, yo recomiendo que estemos atentos a anuncios de política monetaria de bancos centrales como cuáles, el de Canadá, el de Inglaterra y el de Japón, porque cuando esos anuncios económicos salen, los de política monetaria, es el único de ese país. Entonces, la respuesta del mercado es mucho más sólida, sobria y direccional, lo cual, por supuesto, hace que el movimiento sea más orientado hacia una tendencia, ya sea alcista o bajista. Ahora, platicaba yo este fin de semana con un grupo de traders. Oye, Carl, ¿cómo le hacemos para aprovechar el análisis fundamental, sobre todo el de anuncios de política monetaria? ¿Qué es lo que sucede? Y por eso es tan importante lo que estamos viendo. El volumen es directamente proporcional al tamaño del spread, pero cuando hay un anuncio importante de 3 estrellas, un anuncio económico, el mercado se va a proteger, los brokers se van a proteger y van a abrir el spread en el momento que se dé el anuncio. Entonces, tenemos variables que son muy importantes de tomar en consideración. Si yo meto la posición en el momento en el que se da el anuncio, voy a tener mayor certeza de la dirección que está tomando dicho anuncio. ¿Okay? Pero el broker me abre el spread enormemente. Entonces me aumenta el costo de colocación de la posición. Entonces, de pronto lo que yo pagué fueron $50 en un lote estándar, cuando normalmente me tenía que haber costado 3 o 5. Entonces, ya la utilidad que pueda yo generar se ve menguada en ese sentido. Peor aún, y seguramente muchos de ustedes han hecho la prueba, y si no, háganla en demo. Eso pone a prueba tus nervios, sí, porque vas a ver de pronto cómo reacciona un mercado de cero volatilidad a alta volatilidad cuando hay un anuncio de política monetaria, cuando se define la tasa de interés de un cierto banco central. El problema de cuando dejamos órdenes abiertas, órdenes pendientes, y vamos a ver también cuando veamos el MetaTrader, cómo colocar órdenes pendientes. Con forma hábil y sabia, me dicen los traders, mira, yo coloco una orden hacia arriba y una orden hacia abajo. Entonces, el mercado se dispara con tal fuerza que me toma una de ellas. Entonces, elimino la otra. Hasta ahí vamos muy bien. El problema tiene que ver con un factor que se llama slippage o patinaje. Quiere decir que el movimiento es tan rápido y tan fuerte que aunque tu orden esté aquí abajo para una posición en largo, de pronto el anuncio se dispara el precio, pero te toma la orden aquí arriba. ¿Okay? Cuando tú ya deberías tener una utilidad enorme, tú vas viendo que te tomó la posición ahí arriba y aparte vas en pérdida. Y de pronto dices, no, no, esto fue
trampa del broker, ¿no? Y le hablas al broker, oye, ¿por qué me tomaste la posición de arriba? Listo, yo no puedo hacer nada. Es el sistema, es la plataforma, es donde te tomó la posición. Lo mismo ocurre con el stop loss. Tú puedes poner el stop loss aquí abajo en una pérdida de $100 y de pronto resulta que te lo activa y te lo activa además con $150 de pérdida y dices, ¿por qué? Si yo lo puse en máxima pérdida 100 por el slippage, quiere decir que te tomó. Y mira que ya es ventaja que te lo haya tomado. Antes, hace 10 años, se saltaba el stop loss y entonces se seguía tu pérdida hacia abajo. Así que se active porque se lo saltó. Ahora ya los brokers te protegen al próximo precio disponible. Entonces, es riesgoso entrar en el momento de que se da el anuncio, sí, si no conoces estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que yo considero lo ideal? Que tú de todas maneras estés protegido. En cantidad de veces te vas a caer en cero, porque se abre el spread, cosa que ocurre también a la hora del rollover y se activa tu stop loss de protección. Bah, pero en algunas ocasiones te va a catapultar tu posición. Tú no tenías nada que perder y tenías todo que ganar. Y esa es la forma de entrar sin riesgo y sin utilizar un spread muy grande. O sea que antes de que se dé un anuncio, tú ya tenías que tener la posición abierta y protegida para que si el impulso continúa hacia ese lado, lo aprovechemos. Y uh, no recomiendo salirnos de nuestro sistema de gestión de riesgo. Conservador, el 1% del total del capital por posición como máximo. Moderado, el 2%. Agresivo, el 3%. De pronto hay traders que echan toda la carne al asador porque sienten y saben que el anuncio se proyecta en un cierto sentido. Tienen elementos que lo fundamentan, lo cual también puede hacer exponencial tus pérdidas. No hay una política establecida, pero si el trader se pasa de su gestión de riesgo, puede tener muy buenas utilidades. En caso de que no suceda así, el trader debe de conservar la suficiente congruencia para que si de pronto las pérdidas son mayores, también las acepte, ¿ok? Y diga, yo me la jugué, ¿ok? Y puede tener resultados fenomenales, pero no cometan el error. O sea, les pongo rápido este ejemplo. Un trader tenía plena certeza de que el dólar canadiense se iba a ir abajo. Su cuenta era de 10,000. Metió la posición a tal grado y vamos a ver todavía el tema de apalancamiento y el tema de margen, donde el margen libre que le quedó era mínimo, porque él sabía que el movimiento iba a ir a favor de su posición. Quemó la cuenta. Y la quemó porque el mercado reaccionó tantito en sentido contrario, cubrió el margen que tenía disponible todavía y se quemaron sus posiciones. Cuando él podía haber duplicado su cuenta de 10,000 a 20,000 en cuestión de segundos, se le quemó. Entonces, no hagamos eso, a menos de que en demo hayamos logrado tal nivel de proeficiencia y de habilidad en donde estemos plenamente cubiertos, o sea, que tengan suficiente margen de protección. Y como consejo, si para el momento del anuncio económico vas en pérdida todavía, no puedes blindarla y de pronto estás en utilidad, en ese instante blindas, pones el stop loss en cero.
Te puedes sacar en cero, sí, pero ya te protegiste en ese instante. Porque después de anuncios económicos, el mercado suele ser muy inestable, por lo menos en la siguiente media hora, una hora, a subir y bajar. Entonces hay que tener cuidado con ello para que no después de experimentar una utilidad bárbara, de pronto tengas una pérdida bárbara, sino que estés protegido. ¿Ok? Y esto solamente se puede entrenar en demo. Es la forma en la que recomiendo hacerlo para que no nos cueste sangre, porque como usualmente digo, hay dos formas en las que podemos aprender, a la buena o a la mala. A la buena es sin pérdida, a la mala es con sangre. Vas a aprender de las dos maneras, porque aún después de un entrenamiento vamos a tener pérdidas, pero controladas, siempre controladas y que sean las menos posibles, ¿ok? Y esto es lo que se logra con el entrenamiento. Les mando un fuerte abrazo a todos. Francisco, Héctor, Isaac, José, Pago, René, y a quienes más estuvieron presentes y a los presentes anónimos, les mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Sigamos en contacto. Mándenme WhatsApp para que les mande la presentación a quien no le haya llegado y los veo primero Dios el próximo martes para que veamos a fondo análisis fundamental, que como su nombre lo dice, es fundamental y es muy importante. ¿Vale? Saludos a todos. Muy buen día, queridos colegas traders. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.